Un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente poderles acompañar, llevarles nuevamente hasta la intimidad de su hogar, doquiera que usted nos sintonice. Esperamos que la gracia y la misericordia de Dios estén sobreabundando en sus vidas. Bienvenidos a esta transmisión. Estamos en vivo en el jueves 9 de junio 2022. Por supuesto, deseamos que usted y los suyos estén disfrutando de este nuevo amanecer, de la gracia que el Señor nos concede. Y por supuesto disfrutar de la misericordia de nuestro Dios. Como bien lo decía ya alguien en esta transmisión, nuevas son cada mañana sus misericordias, sus bondades, y por eso a Él damos toda la gloria. Bienvenido a cada uno de ustedes que nos sintonizan en las diferentes plataformas, en las redes sociales, en Radio Restauración, como ya es habitual, también nos enlazamos para poder llevarles el mensaje de esperanza. Bienvenidos a esta edición de su programa Reflexión en este día jueves, invitándoles para que este día usted tenga la oportunidad de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, dando en nuestro culto doctrinal, dando seguimiento a este culto, donde no dudamos que la mano poderosa de nuestro Dios estará a favor de cada uno de nosotros. El culto da inicio a partir de las 6:15. Para aquellos que nos sintonizan no en la zona oriental, queremos recordarle que usted puede sintonizarnos a través de las redes sociales a partir de las 7 de la noche para que usted conozca todo lo que está aconteciendo desde el local de Misión Cristiana Elín de San Miguel. En fin, no hay excusas, usted puede también tener contacto con nosotros a través de la palabra de nuestro Dios. Bien, vamos a lo que nos ocupa en este día. Traemos la Biblia Project, traemos Respirando Restauración. Son las dos secciones que preparamos para usted los días martes y jueves, así que le invitamos para que usted mantenga esta sintonía, disfrute con nosotros los próximos minutos y juntos crezcamos en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Recuerde que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y podemos encontrar el beneplácito por el cual Dios nos ha dado la vida en este día. Bienvenidos a la sección Biblia Project. Aprende más de la palabra de Dios. Jesús de Nazaret fue un maestro excepcional, y algunas de sus enseñanzas más conocidas fueron dichas por medio de historias cortas llamadas parábolas. Sí, como que el reino de los cielos es semejante a un mercader que está buscando perlas, y cuando encuentra la mejor de las perlas, lo vende todo para poder comprarla. Debió ser una perla increíble. O que el reino de Dios es como una pequeña semilla de mostaza que un agricultor plantó en un jardín, que creció y se convirtió en un árbol gigante y aves vinieron a posarse en sus ramas. ¡Qué hermosa imagen! Pero, ¿qué significa? Exacto, las parábolas de Jesús no dejan todo claro. Más bien, Él quería estimular la imaginación e invitar a la gente a ver desde una perspectiva diferente lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Entonces, hablemos de las parábolas de Jesús. A lo largo de la historia, muchos maestros han usado historias para enseñar a los estudiantes sobre moralidad, religión, filosofía. Pero Jesús no usó sus parábolas para enseñar conceptos religiosos abstractos o ideas morales. Él dijo que sus parábolas trataban acerca de sí mismo y de su misión. Su misión, que consistía en anunciar que el reino de Dios estaba llegando a la tierra tal como existe en el cielo. Exacto. Así que en los días de Jesús, los israelitas estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Pero sus escrituras prometían que un día Dios vendría como rey a gobernar a su pueblo. Por eso muchos israelitas querían rebelarse en contra de Roma y luchar por su libertad. Y para muchos, esto era el reino de Dios. Exacto, pero Jesús era un profeta errante y pobre que anduvo sanando a los enfermos e invitando a la gente a seguirle. Y él dijo que esta era la llegada del reino de Dios.
y eso no satisfizo la expectativa de la gente. Exacto. Así que Jesús usó algunas parábolas para ayudar a la gente a imaginarse cómo este pequeño movimiento significaba la llegada del reino de Dios. Oh, sí, como la parábola de que el reino de Dios es como levadura escondida en una masa de harina y que no puedes ver su influencia, pero lo cambia todo. Jesús también contó parábolas acerca de cómo los valores del reino de Dios eran totalmente diferentes, sobre cómo las personas menos importantes para el mundo son en realidad las más importantes para Dios, en especial aquellos que son pobres y de baja condición. Sí, como la parábola del hacendado que contrató jornaleros durante todo el día. En la mañana, más tarde en el día y aún hasta el final del día. Y cuando fue el momento de pagarles a todos, les pagó la misma cantidad. Cierto, Jesús les estaba mostrando cómo el dinero y el nivel social son irrelevantes para Dios, quien ofrece su generosa misericordia a todo el mundo. Ahora, no todas las parábolas tienen finales felices. Algunas son muy intensas. Sí, Jesús continuó la tradición de los profetas de Israel, quienes también contaron parábolas que criticaron a los líderes de Israel porque ellos confundieron el reino de Dios con los suyos. Jesús advirtió a los líderes de su tiempo que si no aceptaban esta oferta del reino de Dios, destrucción es lo que les esperaba. Sí, como la parábola del hacendado que levantó este hermoso viñedo a la espera de que dé fruto. Sí, Jesús sacó esta parábola del profeta Isaías, pero le hizo sus adaptaciones. Exacto. Así que el hacendado designa labradores que se encarguen de su viñedo y a la hora de la cosecha envía a sus siervos a buscar el fruto. Pero esos labradores matan a los siervos. Así que el hacendado envía a su propio hijo para que confronte a los labradores, pero a él también lo matan. Así que Jesús le pregunta a las personas a su alrededor, ¿qué creen ustedes que debería hacer el dueño de la viña? Oh, ¿él va a castigar a esos labradores y contratar a otros nuevos? Jesús sabía que si Israel continuaba por su actual camino, serían destruidos por Roma. Así que en parábolas como estas, Él está forzando a la gente a tomar una decisión sobre su oferta del reino de Dios. Y ahora las personas van a rechazarlo, ignorarlo o confiar en Él y seguirlo. Pero si este mensaje del reino de Dios es tan importante, ¿por qué esconderlo en parábolas? ¿Por qué no dejarlo más claro? Bueno, a través de acertijos y parábolas, Jesús podía decir cosas muy atrevidas que revelaban la verdad para aquellos que fueran de mente abierta. Para aquellos que tuvieran oídos para oír, podían ponderarlas y entenderlas con mayor profundidad. Pero las parábolas también escondían su mensaje de aquellos que estaban en su contra, de manera que Él pudiera ganar más tiempo. ¿Ganar más tiempo? ¿Para qué? Pues Jesús estaba preparando a sus seguidores más cercanos para la sorpresa más grande de todas. Jesús comunicó que el Dios de Israel estaba llegando para reinar sobre su pueblo, pero no a través de la coerción o la violencia, sino a través del amor sacrificial, al igual que Él iba a morir por los pecados de ellos. Pero su muerte no sería el final. Exacto. Él dijo que su muerte sería como una pequeña semilla sembrada en la tierra, que luego crecería y produciría una cosecha con muchas otras semillas. Así que estas parábolas explicaban quién era Jesús y cuál era su plan. Y los autores del Evangelio han preservado estas parábolas para que cada generación de seguidores de Jesús puedan leerlas y ponderarlas. Y puedan imaginar cómo el reino de Dios sigue operando aún hoy en día. Exacto. Estas antiguas parábolas están llenas de sorpresas y desafíos. Son como un almacén lleno de tesoros, algunos nuevos y otros viejos. Y todo está ahí, esperando ser descubierto. Muy excelente comentario hablando acerca de las parábolas de Jesús que nos muestra la Biblia Project. Gracias a usted que está en sintonía disfrutando de Radio Restauración y por supuesto a usted que nos sintoniza a través de las redes sociales. No olvide compartir la transmisión si todavía no lo ha hecho. También dejarnos su comentario. Ya muchas personas están reportando. Tengo acá también a mi hermano Julio Vázquez desde México, Henry Garita también de Costa Rica. Gracias. Únase a todas estas personas que ya nos están dejando sus comentarios para dar seguimiento posteriormente a la lectura de cada uno de ellos y dar cobertura a las necesidades. No olvide que si está atravesando alguna necesidad, queremos orar por usted. La oración eficaz del justo
puede mucho, y es ahí donde cobra tanto valor el que nos identifiquemos precisamente con el programa, y más que con el programa, con la mano poderosa de nuestro Dios. Él, recuerde que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. A usted que recién nos sintoniza, le saludamos en el perfecto amor de nuestro Señor Jesucristo. Estamos transmitiendo en este día jueves 9 de junio 2022 en varias plataformas de las redes sociales. En YouTube usted puede encontrarnos como Elín San Miguel, ese es un canal. En el otro canal como Melvin López Rodríguez, y también estamos transmitiendo en la red social de Twitter. Puede buscarnos como Restauración 1450 y en el Twitter de su servidor. En Facebook estamos en 3 Facebook Live, en Elín San Miguel, en AM Restauración y en la fanpage de su servidor como @Melvin López Elín. Gracias a todas las personas que están en sintonía. Vamos a la siguiente sección. Antes de desarrollar, recuerde el estudio de la palabra de Dios. Estamos haciendo un recorrido por el safari bíblico. Esa es la serie que estamos desarrollando y hemos analizado cómo Dios tiene cuidado de sus ovejas específicamente, y ya hemos dedicado 2 temas. Este va a ser el tercer tema que vamos a dedicar, ocupando la figura del pastor de las ovejas y las ovejas que necesitan ser apacentadas. Antes de ello, vamos a la siguiente sección que le hemos titulado Respirando Restauración. ¿Cuánto tiempo debo orar al día? Miren, la Biblia dice que debemos orar en todo el tiempo, pero todo el tiempo en el Espíritu. Es muy importante eso. No se trata de repetir palabras. Muchas veces necesitamos una metanoia, una transformación en qué es la oración. No es pedir al Señor, no está todo el tiempo arrodillado haciendo peticiones. Tiene que ver con una interacción. Jesús está a la diestra del Padre orando por nosotros. Cuando yo tengo la conciencia que mi espíritu es uno con Dios, yo estoy todo el tiempo preguntando, ¿qué quieres hacer ahora? Señor, te busco en primer lugar, antes de tomar la decisión. Ese es que Él sea nuestro primer amor, que Él es nuestra primera opción antes de tomar una decisión. Eso es orar todo el tiempo. Y no se trata de orar mucho, sino se trata de orar bien. Que realmente pedir lo que Él quiere dar nos hace ser más efectivos en la vida. Ahí escuchábamos la sección Respirando Restauración. El tema era ¿cuánto tiempo debo de orar? Marcos Brunet nos da un acercamiento de cuánto tiempo y cómo debemos orar. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo en este día jueves 9 de junio 2022. Quiero saludar a mi hermano Julio Vázquez, que nos sintoniza desde México, Henry Garita desde Costa Rica, José Herrera, mi hermana Lilia Núñez, Carlos Silva, mi hermana Saraí Montiel, también mi hermana Mari Jiménez, que nos da un privilegio poder estar con nosotros, Saraí Montiel, Verónica Hernández, también Rocío García Arroyo reporta su sintonía a través de la fanpage de su servidor, Sonia Rodríguez, gracias por escribirnos, también Claudia Carranza nos deja su comentario, mi hermana Aida Alemán también, que está en sintonía disfrutando de este programa Reflexión. Nos alegra mucho poderles acompañar y sobre todas las cosas llevarles el alimento espiritual. Recuerde que la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz para cada uno de nuestros corazones. Saludos también a los que nos están dejando ya sus comentarios dentro de la fanpage en Elín San Miguel. Por cierto, usted este perfil, esta fanpage la puede encontrar como @Elín San Miguel SB.
Quiero saludar en ese perfil a mi hermana Teresa Martínez, que siempre está pendiente. Saludos, mi hermana, parte de la congregación Elín San Miguel. Marisol Noriega también nos escribe. Rosemary Cortés, bendiciones. También mi hermano José Herrera, gracias por escribirnos. Y también mi hermano Eric Portillo, que está pendiente de este programa. Gracias a todos los que están en sintonía, disfrutando de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Lo mismo los que nos sintonizan como espectadores en nuestros canales YouTube, canales oficiales donde estamos transmitiendo este programa Reflexión. No olvide compartir la transmisión en sus grupos si todavía no lo ha hecho, porque vamos a algo muy especial, y es el de poder dar cobertura a la palabra de nuestro Dios. Saludos también a mi hermana Maribel Álvarez, que recién nos escribe. Recuerde que posteriormente vamos a dar lectura a cada uno de esos comentarios y también vamos a dar seguimiento a las peticiones de oración. Saludos también a mi hermana Reina Valdés, que recién nos escribe. Gracias por estar disfrutando con nosotros de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a seguir desarrollando esta serie que lleva como título Serie Safari Bíblico, un recorrido por aquellos animales que nos están dejando grandes enseñanzas bíblicas y principios que podemos tomar en cuenta para desarrollarnos en la vida espiritual. Bien, vamos a hacer una oración. Oremos al Señor. Digámosle: Padre, gracias te damos por permitirnos ver la luz de un nuevo amanecer. Gracias por esta transmisión que tú nos concedes para los oyentes de la radio, para los de las redes sociales. Bendíceles donde quiera que la señal llegue. Tú puedas, Padre, obrar, ministrar nuestros corazones, y en lo que tu palabra está siendo anunciada, obra a favor de cada corazón necesitado. Fortalece al débil, rompe cadenas de aquel que se encuentra oprimido. Da tú la bendición espiritual que tanto estamos necesitando. Y no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Hemos dedicado ya varios programas para hablar acerca del tema pastoreados como ovejas. Este es el tercer programa que voy a ocupar para ver la importancia, en primer lugar, de los pastores que apacientan el rebaño de Dios, y también el cuidado que las ovejas necesitan. En el primer programa, hablando acerca de pastoreados como ovejas, hablamos de esa figura pastoral que se encuentra dentro de uno de los salmos más conocidos, como es el Salmo capítulo número 23. También el día de ayer estuvimos analizando la importancia de que nosotros seamos parte del rebaño, porque eso nos identifica en qué tipo de ovejas nosotros nos encontramos. Ezequiel, en el capítulo número 34, nos da la bendición en el sentido de que ahí muestra una metáfora y unas figuras acerca de los tipos de ovejas que hay. Yo hablé el día de ayer de la oveja perniquebrada, la oveja gorda, la oveja topetera, la oveja que se ha alejado del redil. En fin, yo hablé de muchas clases de ovejas, haciendo una aplicación y preguntándonos en qué tipo de oveja nosotros nos identificamos. Eso es importante para que nosotros no caigamos en la trampa de los lobos feroces o de aquellas ovejas que solo buscan en el rebaño precisamente dañar a cada uno de esos corderos. Ya expliqué también la diferencia de un cordero y la diferencia también de una oveja. Entonces, basta con lo que ya hemos mencionado para dar seguimiento al tema pastoreados como ovejas en su tercera parte. Hoy quiero retomar específicamente el Evangelio de Juan. Ahí encontramos nuevamente la figura que Jesús es el pastor. Hemos ya ocupado también un programa para hablar acerca de los falsos profetas, falsos pastores de diferentes rebaños. Ya hablé de eso, ahora quiero hablar acerca de los verdaderos pastores. Cómo los pastores están dispuestos a apacentar las ovejas de Cristo Jesús. Jesucristo es el que dice estas palabras registradas en Juan capítulo 10, versículos del 11 al 15. Dice la palabra de Dios:
Yo soy el buen pastor. El buen pastor está dispuesto a morir por sus ovejas. Versión lenguaje actual. Dice el versículo 11. El que recibe un salario por cuidar a las ovejas huye cuando se ve que se acerca el lobo. Deja las ovejas solas, porque él no es el pastor y las ovejas no son suyas. Aquí es donde cobra tanto valor. Por eso, cuando el lobo llega y ataca a las ovejas, ellas huyen por todos lados. Y es que a ese no le interesan las ovejas, solo busca el dinero y por eso huye. Así como Dios mi Padre me conoce, yo lo conozco a Él. Y de igual manera, yo conozco a mis seguidores y ellos me conocen a mí. Yo soy el buen pastor y ellos son mis ovejas. Así como el buen pastor está dispuesto a morir para salvar a sus ovejas, también yo estoy dispuesto a morir para salvar a mis seguidores. Eso lo encontramos específicamente en Juan. Las ovejas y el buen pastor de el Evangelio de Juan, capítulo número 10, nos presentan el discurso de Jesús sobre el ejemplo del pastor y de las ovejas. Su ejemplo como el buen pastor es interesante. Interesante porque Juan también se nos adelanta en decir, antes de describir los versículos que acabo de citar, dice: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Por qué no entendieron? Aquel auditorio inmediato del maestro, sus discípulos, las personas que le rodeaban, no entendieron este mensaje. Yo espero que usted sí lo pueda entender en este día. ¿Por qué razón? Porque por no entender que la capacidad que el pastor tiene de poder apacentar las ovejas, ya le mostré, hay pastores malos, hay pastores buenos. Yo me voy a dedicar a hablar acerca de el ejemplo del Señor Jesús, de cómo precisamente Él se pone como esa figura pastoril. Y Él dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí es donde cobra tanto valor la enseñanza. Y aquí es donde encontramos precisamente esas figuras. En primer lugar, el ladrón de las ovejas que menciona Juan 10. Aquí se presenta un contraste entre el verdadero pastor y el que roba ovejas. Las motivaciones de ambos son muy diferentes. El entrar por la puerta de las ovejas identifica al verdadero pastor. Entonces note, yo voy a hablar acerca en este programa de quiénes son los verdaderos pastores. El ladrón no entra por la puerta. Dice específicamente Juan capítulo 10 versículo número 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Son muchos los llamados al ministerio pastoral y son muchos los que se llaman a sí mismos pastores y ministros. Esos son los que buscan atajos ministeriales. No estudian para ministros de manera formal, compran títulos académicos, reciben ordenaciones compradas con coberturas ilegítimas o con un clic de internet. ¿Quién ordena precisamente al pastor? Sobre esa dignidad legítima de ordenación es la que habla Juan capítulo número 10. Para ellos y ellas, especialmente los de la búsqueda de la doctrina sana, es donde muchas personas se ponen títulos rimbombantes. Yo creo la misión cree específicamente en los 5 ministerios: el ministerio del maestro, el ministerio del pastor, el ministerio del profeta, el ministerio del maestro, en fin, todos esos ministerios. Y confiamos y creemos más bien que los 5 ministerios están activos hasta hoy en día. Aquí es donde cobra tanto valor la figura pastoral. ¿Por qué razón? Porque tener un título es más importante para muchos que servir con un título, y es donde cobra tanto valor lo que nos está diciendo ahora Juan capítulo número 10. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí se presenta un contraste, que el ladrón de las ovejas
tiene una motivación, y esas motivaciones lo llevan a cometer muchos errores. Pero el verdadero pastor es aquel que no es ladrón ni salteador. ¿Por qué? Porque entra específicamente por la oveja, específicamente por la puerta del redil. Ahí es donde cobra tanto valor. Si el ladrón no entra por la puerta, Jesucristo dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese que es ladrón y salteador. Eso lo dice Juan capítulo 10 versículo número 1. Entonces note, el ladrón no entra por la puerta del redil. ¿Quiénes son los que entran por la puerta del redil? Los que aman la oveja. Y aquí viene la siguiente figura: el pastor entra por la puerta, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Juan capítulo 10 versículo 2. A este abre el portero, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Es decir, no solamente el pastor entra por el rebaño, por el redil, no entra por la puerta de atrás, no entra por la parte de arriba, porque no es ladrón, no es salteador. Y a eso se le añade que dice, cuando él está como portero, dice que las ovejas oyen su voz. O sea que las ovejas le siguen porque oyen la voz del pastor, y éste las conoce por nombre, las llama, las saca, las apacienta, las cuida. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 10 versículo número 3. Aquí es donde cobra tanto valor. El pastor verdadero entra por la puerta verdadera. El pastor, porque tiene un pastorado aprobado, a ese pastor verdadero, las ovejas sí oyen la voz y está acreditado para tenerles y ponerles nombre. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Juan 10:4. Solo sacará, voy a decirlo de esta manera y pareciera una redundancia, pero si no, usted no me va a entender. Cuando saca las ovejas, precisamente que son propias, no andará sonsacando, enamorando ovejas ajenas que son de otro rebaño. Será muy ético en los tratos y asuntos pastorales. ¿Por qué? Porque tiene su propio rebaño. Siempre irá delante de las ovejas, y cuando vaya detrás, las ovejas conocen su voz. Hay pastores a los que las ovejas no conocen su voz porque no son comisionados, porque no tienen el respaldo de Dios, y no me voy a meter mucho en eso. Pero dice Juan 10:5, porque sigamos la analogía: mas al extraño no seguirán. O sea, ¿por qué no lo siguen? Porque son extraños. Si no, huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. La oveja tímida, de la cual hablamos ayer, la oveja miedosa, sospechosa, no sigue al pastor. ¿Por qué? No sigue al ministro desconocido. ¿Por qué? Porque no tienen un compromiso en el redil. Simplemente porque desconocen su voz. No puedo identificar específicamente a aquellas personas. ¿Por qué? Porque Juan nos da un claro ejemplo. Muchos abrazan, voy a decirlo, por motivaciones equivocadas. Y hoy en día, y aún en las redes sociales, hay muchas personas que han denigrado la figura pastoral, que hay muchos pastores vividores, que hay muchos pastores que viven del diezmo, que hay muchos pastores que hablan esto. Oiga, ¿por qué no me da un tiempo para poder explicarle la figura específicamente del pastor? Espiritualmente, para llegar a ser un buen pastor, que es lo que está utilizando esa palabra Juan capítulo 10, se debe ser primero una buena oveja. El nombre de Raquel, la amada de Jacob, en Génesis, en hebreo lo que significa es Rajuel, que significa oveja o cordero. Su nombre no solamente era oveja, su oficio era pastora de ovejas. Y de ahí se agarran muchos para dar un equilibrio en el pastorado, tanto para pastor o como para pastora. No me voy a meter a eso porque es ya un punto, como quiero decir, como doctrinal. Solo aquellos que en el rebaño de Jesucristo han sido buenas ovejas podrán ser buenos pastores. Entonces, en primer lugar, les hablo a las ovejas. Oye, ovejita del Señor,
Si tú quieres aspirar a obispado, buena obra deseas, dice Pablo a Timoteo, buena obra deseas. Pero si quieres destacar, tienes que ser buena oveja. No tienes que ser una oveja fuera del rebaño. No tienes que maltratar tus compañeritas ovejitas. Es donde cobra tanto valor. Pero sigamos por cuestión de tiempo y la figura que viene. El buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? El buen pastor es aquel que su vida específicamente da por las ovejas. Si seguimos el ejemplo que Juan capítulo 10 nos está mostrando en el versículo número 7, estos versículos describen a Jesús como ese buen pastor cuyas características lo acreditan como tal en protección y cuidado de las ovejas creyentes. Demostró durante 3 años y medio, estoy hablando del ministerio terrenal de Jesús, ser el mejor pastor, aunque no tuvo las mejores ovejas. Es probable que Jesús, específicamente, al expresarse como el buen pastor, hubiese tenido como referencia contextual el Salmo capítulo 78, versículos del 70 al 72, 3 versículos donde se declara: elogió a David a su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo. Estoy leyendo el Salmo 78, 70. Para que apacentase Jacob a su pueblo y a Israel su heredad. Y lo apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Entonces, si usted quiere tener un ejemplo perfecto de buen pastor, el único, Jesús, el Hijo de Dios. Aunque él no tuvo buen rebaño. Imagínese estar tratando de cuidar a esta oveja llamada Judas. Imagínese estar cuidando a aquella oveja llamada Pedro. ¿Se está dando cuenta? Vamos a lo tercero. Jesús es la puerta de las ovejas. Dice Juan 17: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan capítulo 10 versículo 7. Aquí en donde encontramos algo lindo. A la entrada del redil, mayormente levantado con armas, maderas, piedras, se ha ubicado el pastor durante las noches para cuidar que las ovejas no salieran, ni los animales depredadores entraran. El pastor era la puerta para esas ovejas. En Belén y en otras partes del Medio Oriente, las cuevas ofrecían ese tipo de albergues como redil, como establos, y en ocasiones como posadas para los peregrinos penitentes, como fue el caso de José y su esposa María, precisamente buscando un refugio, que al buscar aquella posada, como el mesón estaba lleno, tuvieron que utilizar una de estas cuevas tipo redil. Dice Lucas capítulo 2 versículo 7, para armarnos completamente del cuadro: y dio a luz a un hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas capítulo 2 versículo 7. Lo acostó en el depósito de piedra donde comían los animales. Y oiga esto de Juan 19: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El pastor en los rediles de Palestina, antes y ahora, precisamente se ubica a la entrada del redil cuando entran las ovejas, y cuando van a salir las ovejas nuevamente está a la entrada del redil. En ese sentido es como una puerta. En muchas congregaciones, al finalizar cultos, reuniones, precisamente las personas se identifican, se saludan y van precisamente a cobijarse con el rebaño. Pero hay personas que son ovejas y salen disparadas, y no hay un momento de poder compartir. Jesús se autonombró a sí mismo como la puerta de las ovejas, que es lo que estoy tratando de destacar. Pues la oveja, para entrar al redil, lo hacía a través de él, y para salir, la oveja del redil lo hacía a través de él. El buen pastor es la voluntad precisamente para las ovejas. Vamos al otro detalle. Juan 10:11. Jesús dio la vida por las ovejas. Y eso es lo que quiero destacar. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El buen pastor, su vida
da por las ovejas. ¿A qué se refiere? En la época de Jesucristo había ladrones de ovejas. Estos acechaban a los pastores y en un descuido se apropiaban de las mismas, las hurtaban y luego las mataban para consumo propio. El ladrón, dice la Escritura, no viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sin embargo, el que era un buen pastor estaba dispuesto a morir, dando su vida por defender a las ovejas. No moriría por una oveja, moriría por todas las ovejas. Jesús, como el buen pastor, vino para dar la vida en abundancia a las ovejas. Vida ahora y vida en la eternidad. Jacob fue un pastor que pasó pruebas cuidando el rebaño. Estoy hablando de Jacob de Génesis, asignado. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, y yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Aquí le he citado Génesis capítulo 31, versículos 38 al 40. En Amós encontramos nuevamente esta figura. En Amós capítulo número 3, versículo 12, el libro del profeta Amós nos presenta a un pastor luchando por rescatar de la boca del león a una oveja. Así dice el Señor: ¿cómo el pastor arrebata de las fauces del león, si acaso 2 patas o un pedazo de oreja? Así serán rescatados los israelitas, los que en Samaria se reclinan en el borde de la cama y en dívanes de Damasco. Eso es lo que dice Amós capítulo 3, versículo número 12. El buen pastor su vida da por las ovejas. No se trata entonces de que los pastores simplemente vivan de las ovejas o por las ovejas, sino que cuidan del rebaño. Jesús conoce a las ovejas. Él dijo, Juan 10:14, yo soy el buen pastor. Aquí afirma nuevamente, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Significa que un buen pastor conoce sus ovejas. Mías y las mías me conocen. Llama mucho la atención, porque él da por sentado que también a él le conocen. Las ovejas que son de un pastor conocen a su pastor. Es más, se pueden mezclar en varios rebaños de ovejas, y a la hora en que cada pastor se reúne con sus ovejas, les puede silbar, les puede llamar con algún sonido, y éstas se agrupan alrededor. Esa es la gran diferencia. Según un estudio en la revista, algo así que se llama Natural Kendrick, que es un profesor de la universidad en Londres, dijo lo siguiente: las ovejas pueden distinguir entre las diferentes expresiones de otros animales, pudiendo detectar los cambios en los rostros, también descubriendo que puede reconocer y distinguir entre los menos 50 individuos diferentes y recordar acontecimientos e imágenes durante un periodo de hasta 2 años. Las ovejas no olvidan fácilmente, lo que hace que puedan recordar y revivir una situación traumática durante mucho tiempo. Una caída en el canal, una caída específicamente en esas grandes grietas. Según este estudio, las ovejas pueden ser capaces, al igual que los hombres, de usar el mismo sistema para recordar y responder emocionalmente a las imágenes de individuos ausentes. Me llamaba mucho la atención. ¿Por qué razón? Porque hay ovejas que sufrieron daño en algún redil, sufrieron daño precisamente de algún lobo feroz, y eso los ha marcado a esa ovejita. Es ahí donde cobra tanto valor el que cada uno de nosotros tengamos un pastor. Aquí viene la siguiente figura. Dice el versículo 16: Jesús tiene otras ovejas fuera del redil. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sí, es que él lo dijo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y oiga esto, y un pastor.
Jesús tiene otras ovejas fuera del redil. La iglesia de Jesucristo es una, su redil es uno, es la iglesia universal. Eso implica que un grupo denominacional, conciliar, no afiliado, apostólico, no puede reclamar que son la única iglesia o el único redil. No quiero que usted se equivoque. Esa compañía de, voy a decirlo de esta manera, de iglesia no institucional, para no mencionar nombres, si predican a Jesucristo como el único camino de salvación, son otro rebaño, son otras ovejas que forman parte del rebaño. Esas ovejas fuera del redil deben oír su voz, se les debe de predicar. Hay que ver las ovejas precisamente sin redil como un futuro rebaño. En el cielo no habrá muchos rebaños, sino en el cielo habrá un rebaño. Y no habrá muchos pastores, sino que habrá un pastor. ¿Y quién es? El buen pastor. Su vida da por las ovejas. Entonces, el buen pastor es Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí es donde podemos encontrar muchas aplicaciones para nuestra vida. En primer lugar, ¿se ha identificado usted en ese rebaño en el cual Dios lo ha puesto? Llámese rebaño Asamblea de Dios, llámese rebaño Pentecostal, llámese rebaño Elim. ¿Usted se siente parte del rebaño? ¿Usted se siente parte de los escogidos de Dios? Ok, sí, yo voy a dar por sentado que usted me dice que sí. Si usted me dice que sí, se siente identificado, ¿usted respeta a su pastor? ¿Usted respeta a las autoridades? Digo esto porque también debemos analizar que cada una de estas figuras que hemos visto tienen una preponderancia y, por qué no decirlo, tienen un respaldo de parte de Dios. Es interesante entonces cómo no solo hay diferentes clases de ovejas, sino hay malos pastores, el cual ya hablamos. Y ahora he dedicado este mensaje, esta reflexión para hablar de los buenos pastores. Y hay buenos pastores, los cuales dependen de Dios, los cuales no buscamos, voy a decirlo, la identificación de alguna persona. No, buscamos cuidar, apacentar cada una de esas ovejas. El buen pastor es aquel que está dispuesto a cuidar ese rebaño, el que se pone a la entrada de la puerta y que está pendiente de aquellas ovejas que entran y salen. Jesucristo dijo también muy gráficamente a través de la escritura en este libro de los Salmos, que ya analizamos, pero ahora lo tomo a mención. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Si usted en su rebaño, en su iglesia, ahora se lo digo claramente, no está siendo apacentado en el amor de Dios, no corra y vaya a otro rebaño. Pídale la cobertura a Dios. Pídale al pastor de los pastores que le enseñe, que le muestre dónde usted debe de estar. No salga corriendo, no salga a tomar decisiones equivocadas, no salga, voy a decirlo, en una desesperación, sino en primer lugar, pídale a Dios que le muestre dónde usted puede ser parte del rebaño. Porque es importante, no podemos estar fuera de la cobertura, no podemos estar fuera del rebaño que Cristo Jesús ha otorgado precisamente a nuestras vidas. Y ahí es donde cobra tanto valor el que cada uno de nosotros disfrutemos de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo me está avanzando, pero es necesario poner un punto final a este tema, pastoreados como ovejas, aplicando las figuras específicamente del equipo pastoral. En primer lugar, el pastor siempre tendrá herramientas para realizar su trabajo pastoral. Las mismas lo identifican y le ayudan precisamente a realizar un excelente trabajo. Significa que el pastor se ayuda, voy a usar esa expresión, se ayuda de diferentes equipos.
¿Y cuál es el equipo? En primer lugar, usted nunca va a ver un pastor de ovejas, por supuesto, sin un cayado. ¿Y qué representa el cayado? La curvatura superior es para rescatar y separar las ovejas. Para muchas veces el cayado no tiene forma de bastón, pero sí debe ser como de 6 pies de altura. También es un símbolo de un oficio. La imagen del pastor con su cayado en medio de las ovejas es un cuadro popular. Aún precisamente nos ilustra que él tiene la capacidad de separar cada una de esas ovejas. ¿Por qué? Porque puede hacer que las ovejas estén peleando, puede hacer que las ovejas estén topeteándose, puede ser que las ovejas estén dañándose una con la otra, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas, pero el cayado le ayuda a separar. El segundo equipo que puedo mencionar es la vara. La vara se emplea para defender a las ovejas y apoyarse al caminar en subidas o lugares difíciles, así como menciona el Salmo capítulo 23 versículo 4. Sobre la parte superior se ponían clavos o una cabeza de metal. Específicamente se puede ver estas figuras que el pastor tiene porque se apoya, es un símbolo. La vara es un símbolo de su autoridad, de firmeza, de dirigir aquel rebaño. De ahí evolucionó precisamente el cetro empleado antiguamente por reyes o los líderes. Ocupaban esta figura de una vara porque representaba un cetro, un poder. Hablemos también por el tiempo rápidamente el zurrón, del cual David habla antes de derrotar al gigante Goliat. Recuerde que David fue pastor de ovejas y habla de el zurrón pastoril. Era un saco de piel para guardar queso, pan, frutas secas, aceitunas. Era una especie de lonchera, como bien ahora le llamaríamos en estos días. También podía servir como almacenaje de municiones. Así David lo utilizó para poner las 5 piedras lisas del arroyo y con una de aquellas piedras mató al gigante Goliat. La siguiente apoyo que precisamente tiene el pastor es la honda. Se utilizaba para defender a distancia a las ovejas o para llamar la atención de alguna oveja distraída. Y también para llamar la atención de aquellas ovejas que estaban muy lejos del redil. Entonces note, el pastor debe practicar mucho con la honda, como cuando David le tocó matar al león, al oso, y un día en el valle de Ela derribó al gigante Goliat y le cortó la cabeza. Ahora bien, vamos a la flauta, que también es usado por el pastor. Es un instrumento que el pastor precisamente tiene, se entrega a sí mismo para acompañar con música sus oraciones, meditaciones, mientras él trabaja. Todos son de tubos, una especie de tubo. Y como esa flauta, el pastor alegra y tranquiliza a las ovejas. David tocaba el arpa, y cuantas ovejas necesitaban escuchar a su pastor tocando música precisamente, o una flauta o un arpa. Entonces todos esos son materiales que el pastor necesita para precisamente apacentar aquellas ovejas. Y con esto quiero finalizar, y es hablar acerca de la visión del pastor. Esa visión a lo cual quiero referirme es cuando se necesita que el pastor cuide de las ovejas. Lo que un pastor le muestra o le declara a sus ovejas, en eso las ovejas pueden llegar a transformarse. Si le muestra la vara de la unción, las ovejas buscarán la unción. Si le muestra la vara de la prosperidad, las ovejas buscarán la prosperidad. Si les muestra las ovejas precisamente la vara de la santidad, las ovejas vivirán vidas santas. Si les muestra el pastor la vara empresarial, lo que van a tener son empresarios. Si le muestra la vara de la educación, muchas ovejas se educarán. ¿Y es por qué estoy mencionando todo esto? Porque el pastor también tiene que tener en cuenta la palabra de Dios para dirigir precisamente a ese rebaño. Hay pastores hoy en día que en toda su predicación ni una cita bíblica pudieron mencionar o llevar a mención. Cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque lo que están dando son charlas empresariales, charlas motivacionales, y las ovejas no necesitan más que una charla motivacional. Lo que necesitan es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Y necesitamos entonces pastores conforme al corazón de Dios,
con lo cual finalizo la cita de Jeremías 3:15. Yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con paciencia y con inteligencia, dice Jeremías capítulo 3 versículo número 15. Les daré pastores que cumplan, dijo el Señor, mi voluntad, para que les guíen con sabiduría y entendimiento. La pastoral demanda pastores que posean conocimiento. El pastor debe superarse a sí mismo en lo académico, en lo sociológico, en lo psicológico, en lo tecnológico. Hoy nos toca precisamente prepararnos para llevar el alimento espiritual. Nos toca dedicar horas para poder preparar una reflexión, una predicación de la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué nos habla eso? De que aquel pastor ama sus ovejas. Ser oveja, y voy a decirlo, y de oveja llegar a transformarse en ser un pastor, es un milagro, es un proceso que conlleva grandes privilegios. Ser oveja y continuar siendo oveja es un privilegio con responsabilidades, pero ser un pastor para luego transformarse en una oveja es un proceso quizás doloroso y difícil. Pero muchos se pueden, voy a decirlo, quedar como ovejas, pero también ascender como ovejas que necesitan la figura de un pastor. Hago literalmente, el tiempo se me terminó, pero 3 aplicaciones. La primera de ellas: esté consciente en el rebaño en el cual usted se encuentra, donde usted pueda crecer, edificarse, y ese pastor cuidar de usted. Pastores que necesitan la cobertura de Dios, el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque los pastores debemos depender totalmente del Espíritu Santo para guiar, para cuidar, para proteger las ovejas de aquellos lobos feroces. La tercera aplicación es que no solamente tenemos que tener un rebaño, no solamente tenemos que cuidar a las ovejas, sino que tenemos que tener una visión hacia dónde llevamos ese rebaño. Es nuestra responsabilidad como pastores ministrar a la grey de Dios. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos. Gracias te damos, Dios mío, por aquellas personas que han estado dando seguimiento a estas secciones, sobre todo hablando acerca de la importancia de las ovejas y una figura pastoral. Te ruego, Padre Celestial, que tú nos auxilies. Si alguno que me ha escuchado tiene, Señor, el deseo de poder ser parte de esa cobertura pastoral, ayúdales, Padre, a entender que es por tu gracia y por tu misericordia que tú nos has dado vida y vida en abundancia. Ayúdales a ser fieles en el rebaño, para que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gracias por este estudio de tu palabra. Aquel que se aleja del rebaño, ayúdanos, Dios mío, a poder cuidar, a poder un día entablar una comunicación con esas personas. Todo esto lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, amados hermanos, hermanas, por haber estado hasta este momento en el programa. Vamos a dar lectura a cada uno de los comentarios. El tiempo se nos ha avanzado, pero denme unos minutitos más. Julio Vázquez, buenos días, Dios les bendiga a todos ya en sintonía en este programa Reflexión. Saludos desde México, nos dice Henry Garita. Buenos días desde Costa Rica. José Herrera, amén, aleluya. Mi hermana Lilia Núñez, Dios les bendiga, hermanos, amén. Hermosa alabanza, haciendo referencia a la alabanza de mi hermano Ricardo Quinteros. Carlos Silva, la bondad de Dios son nuevas cada mañana, aleluya. Saludos, Pastor Melvin. Saraí Moltiel, muy linda alabanza, gloria a Dios, dice amén. Nos comparte unos emojis. Dios continúe usando su vida, pastor, en esta serie de estudio bíblico, amén. Les pedimos sus oraciones. Mari Jiménez, buenos días, hermano, gracias a Dios por la oportunidad que me da de escucharlos, amén. Saludos, mi hermana Mari Jiménez. Saraí Montiel, me encanta conocer más de la palabra de Dios, dice amén. Verónica Hernández, excelente Biblia Project, aleluya, amén, bendiciones, haciendo referencia a una de nuestras secciones en este día. Rocío García Arroyo nos dice amén. Sonia Rodríguez, pastor, oración por sanidad en mis oídos y dolor
dolor de cabeza. Con gusto, mi hermana, vamos a estar orando por esa petición. Aida Alemán, amén. Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Aleluya, dice, amén. Bendiciones, mi hermana. Saludos y múltiples bendiciones a Sonia Rodríguez. Gracias por escribirnos. Claudia Carranza, excelente comentario de la Biblia Project acerca de las parábolas de Jesús. Amén. Saludos, mi hermana Claudia Carranza. Dice también, saludos y bendiciones familia Elín San Miguel. Maribel Álvarez, Dios les bendiga, amados hermanos. Reina Valdés también nos escribe y nos dice, bendiciones mis hermanos, Dios siga usando sus vidas. Maribel Álvarez también nos dice, yo sigo escuchando en la radio. Amén, bendiciones mi hermana Maribel. Julia Ruano, buenos días, Dios les bendiga. Henry Garita, lindo este programa. Esta semana no pude escucharlo ni verlo porque estoy trabajando y se me dificulta, pero otras ocasiones lo he visto porque estaba de vacaciones. Mi hermano y pastor, ayer me hicieron una cirugía. Pido en esta mañana oración por mi pronta recuperación. Con gusto, mi hermano Henry Garita, vamos a estar dando seguimiento a esa petición. No dudemos en ningún momento, por favor, dude del poder que Dios tiene para obrar a favor de nuestra vida. Recuerde que nuestro Dios es poderoso y Él es el que tiene cuidado y control de nuestra vida. Así que le invito, por favor, no deje de confiar en la mano poderosa de nuestro Dios. Dios nos sorprende no porque no tenga el suficiente poder para transformarnos, sino porque no merecemos muchas veces esa bendición, esa cobertura, esa sanidad, pero Dios nos da a nosotros, a cada uno, sin límites y sin reproches. Es ahí donde cobra tanto valor precisamente el que dependamos. Y recuerde sobre todas las cosas que la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a los comentarios que tenemos también dentro de la fanpage en Elín San Miguel. Por cierto, recuerde que esta fanpage usted puede suscribirse si todavía no lo ha hecho, dando cobertura a través de @Elín San Miguel SB. Los comentarios, vamos a los comentarios. José Herrera, bendiciones familia de Dios. Amén. Saludos mi hermano José Herrera. Mi hermana Mirna Ramos nos dice, bendiciones hermanos, el Señor bendiga a cada uno de ustedes, que sea el Señor tomando control de nuestras vidas y sea Él guiando nuestros pasos y nos guarde en el hueco de su mano. Gracias Padre por estar pendiente cada uno de tus hijos. Amén. Gloria a Dios por cada reflexión, porque en cada una del Señor nos habla. Qué bello es nuestro Dios. Amén. Saludos mi hermana Mirna Ramos, saludos a la distancia en Estados Unidos. Gracias por dejarnos su comentario. Nos dice hermano Melvin, lo felicito en el amor del Señor por su gran amor y interés en su pueblo. El Señor lo llene de mucha sabiduría cada día. Amén. Dice, amén. Bendiciones mi hermana Mirna Ramos. Nosotros, recuerde, somos instrumento nada más en los brazos de Cristo Jesús. Mi hermana Teresa Martínez, bendiciones hermanos, gracias a Dios por un nuevo día, ya en sintonía, dice, escuchando la palabra de nuestro Dios. Saludos mi hermana Teresita, bendiciones. Marisol Noriega, amén hermanos, hermosa reflexión, Dios le siga usando su vida, pastor. Saludos mi hermana Marisol Noriega, gracias por escribirnos. Mi hermano Eric Portillo, excelente mensaje, que Dios lo siga usando, amado hermano, y le dé mucha sabiduría y buena salud. Así también pido me ayuden a orar por mi sanidad, por mi abuela Marta Orellana y por mi prima Nayeli Hernández. Así también un saludo hasta Panamá a Jessy Gómez, que los está viendo. Dios les bendiga. Saludos a Jessy Gómez hasta Panamá. Gracias por escribirnos desde ese país centroamericano, y un saludo a mi hermano Eric Portillo, que es parte de la congregación Elín San Miguel. Gracias, ¿verdad? A seguir predicando, mi hermano Eric, donde quiera que Dios lo mande, la palabra de Dios. Sandra Fernández, Dios le bendiga. Gracias, hermano Melvin, porque Dios ha hablado a mi vida. Amén. Saludos, mi hermana Sandra Fernández. Qué bueno que el Señor sigue dando sus instrucciones. Julie de Segura, bendiciones hermanos, que Dios lo use cada día. Muy bonita reflexión, yo aprendo mucho escuchándolo. Amén, la gloria es para nuestro Dios. Sigamos orando precisamente, mis amados hermanos, para que Dios nos conceda más bendición en este programa. Mi hermana Mirna Ramos, hermosa e interesante reflexión, y que los hermanos pastores buscaran a su oveja perdida. Pero a veces hay unos que no se interesan viendo qué le pasa al hermano perdido. Pero como dice la palabra, que el Señor nunca nos dejará. Hermanos, cuidemos el uno al otro y obedecer lo que dice el Señor. Él es un Dios de amor, y mostrémosle al hermano cuando nos importa en el amor del Señor. Gracias, Señor, por hablar
para nuestras vidas. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones, mi hermana Mirna Ramos. Gracias por cada uno de sus comentarios. Gracias por apartar este tiempo. Dice Eric Portillo en un Salmo capítulo 3, versículo 5. Yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Qué lindo cuando Dios nos sustenta, ¿verdad? Rosemary Cortés, Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Marisol Noriega, Dios les bendiga. José Herrera, a recibir más de su palabra. Ofelia Guzmán Gerber, Dios los bendiga grandemente desde Piedras Negras, Huachila, México. Saludos entonces hasta Piedras Negras, específicamente a mi hermana Ofelia Guzmán. Son los comentarios que tenemos en esta transmisión en vivo, en este Facebook Live. Nos hemos agarrado otros minutitos más de lo que debemos, pero valió la pena. Gracias, amados hermanos, por escribirnos. A los espectadores también de nuestro canal en YouTube, les amamos, les apreciamos mucho. Gracias por escribirnos y disfrutar de esta bendición. Vamos a la oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta victoria que tú nos das de poder refugiarnos en tu presencia. En tu presencia hay bendición, hay salud, hay prosperidad. Gracias por cada una de las personas que nos han dejado sus comentarios, como aquellas personas que quizás estaban laborando, Dios mío, y no pudieron dejarnos su comentario, pero han escuchado tu palabra, han escuchado la reflexión de tu verdad. Auxíliales, guíales por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Ahora, Padre Celestial, rogamos, toma control de las diferentes necesidades, aún peticiones que en este día, Señor, nos han hecho llegar, como el caso de mi hermana, Padre, Sonia Rodríguez, que nos sintoniza desde México y nos dice específicamente que oremos por ese dolor precisamente en sus oídos y ese dolor de cabeza. Padre de misericordia, extiende tu mano sanadora y haz, Padre, que esos milagros ocurran de una manera especial. Responde, papá, responde en esta hora y sé tu propicio, dando sanidad, cobertura, fortaleza espiritual para aquellos que lo necesitan. Mi hermano Henry Garita, que le hicieron esa cirugía, Dios mío, da tu recuperación. Oramos para que tú le recuperes y que él pueda testificar que así como estuviste ocupando las manos de los médicos a través de esa cirugía, así tú también, Señor, lo vas a levantar, Padre Celestial, en poder y en victoria en esa recuperación. Gracias te damos, Dios mío. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. Gracias por aquellas personas que se identifican, Dios mío, no con un programa, sino con tu palabra. Esa palabra, Señor, que penetra hasta partir el alma, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias te damos, Dios mío. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. La alabanza es solo para ti. Bendice, Padre Celestial, a cada una de las personas que nos han estado sintonizando. Bendíceles abundantemente. Inquiétales, Padre, a siempre poner en práctica la palabra, Señor, que tú nos has entregado en este día y a través de esta serie. Permítenos, Dios mío, en este día seguir desarrollando nuestra jornada espiritual, nuestra jornada en el trabajo, nuestra jornada familiar. Doquiera que tú nos lleves, podamos seguir siendo luz en medio de cualquier oscuridad. Gracias te damos, Dios mío. A ti sea toda la gloria, hoy y siempre. Gracias, Dios mío. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta audición. Que sea Dios dando siempre su respaldo, su cobertura sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga, amados hermanos. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión.